Bueno, Egunon, buenos días. Bueno, parece las 11:30. Bueno, parece que ya estamos más o menos listos, o sea que sin más y para no retrasarnos en el planning que tenemos, vamos a empezar. Ongi etorri denai. Bueno, el año que viene vais a tener que elegir la especialidad dentro de vuestro estudios de grado, o sea que a cuenta de eso hemos organizado esta pequeña sesión informativa. La organización va a ser la que os comento aquí. Primero vamos a hacer, o mejor dicho, voy a hacer una pequeña introducción, pasaremos a la presentación de las especialidades, primero ingeniería de software, luego ingeniería de computadores y al final con computación, y al final de todas las presentaciones abriremos un turno de preguntas. Entonces, bueno, para intentar llevar un poquito de orden y para que nos entendamos, os voy a pedir que primero levantéis la mano aquí en el BBC y a medida que os demos el turno, bueno, pues activéis el micrófono y vayáis haciendo la pregunta. Sin más, bueno, por poner un poquito en contexto, vosotros habéis optado, o en su momento elegisteis hacer un grado en Ingeniería Informática. El grado en Ingeniería Informática son estudios de 240 créditos distribuidos en 4 años. Estos 4 años o estos 4 cursos, el primer curso ya lo tenéis y ahora mismo estáis en segundo curso. De cara al curso que viene pasaréis al tercero y aquí vais a tener que elegir las especialidades. Por eso hemos organizado esta charla informativa. Luego, una vez habéis hecho la especialidad, para ya finalizar con el grado, tendréis que hacer un cuarto curso con asignaturas optativas y un trabajo fin de grado. Ahí ya vais a ser graduados o graduadas en Ingeniería Informática, podéis optar por pasar al mundo laboral o bien podéis optar por seguir estudiando. Entonces, si optáis por seguir estudiando, accederíais a estudios de nivel de máster que se conoce. Una vez habéis acabado los estudios de máster, podéis otra vez volver al mundo laboral o podéis seguir estudiando, introduciéndose un poquito en el mundo de la investigación en los estudios de doctorado. Los estudios de doctorado, junto con la defensa de la tesis doctoral, bueno, pues serían en lo que es la carrera o en los estudios académicos, pues la mayor titulación. Bueno, sin más, y volviendo a nuestro grado, el grado en Ingeniería Informática, aquí tenéis cuál es el plan de estudios. Primer curso, primer cuatrimestre, primer curso, segundo cuatrimestre, esto ya lo tenéis. Segundo curso, primer cuatrimestre, segundo curso, segundo cuatrimestre. Ahora mismo estáis estudiando estas asignaturas. Entonces, de cara al curso que viene, lo que vais a tener va a ser estas 2 asignaturas que van a ser obligatorias y que vais a tener que hacerlas sí o sí, y luego veis que aquí hay un bloque de 8 asignaturas. Estas asignaturas hay que elegirlas en bloque, es decir, las 8 asignaturas que elijáis dependerán del bloque que hayáis elegido y ese bloque es justamente la especialidad. O sea que en este caso, entre 3 bloques, entre 3 especialidades vais a tener que elegir para realizar estas 8 asignaturas de especialización. Luego ya, pues como hemos comentado antes, pasaríamos a cuarto curso con otro trabajo fin de grado y ahí acabaríais el grado. Sin más dilación, aquí tenéis las personas coordinadoras de las especialidades. En Ingeniería de Computadores, José Antonio Pascual. En Computación, Josu Ceberio. Y Ingeniería de Software, Johnny Torrioz. Cualquiera de ellos seguro que va a estar contento de poder responder las dudas que tengáis. Y sin más, doy paso a Jon con la presentación de la especialidad de Ingeniería de Software. Jon, nahi dezunean, hasi zinezke. Muy bien, hola, buenos días. Vamos a ver. Compartir. Vale, Itziar, ¿se lee, se ve y se oye bien? Sí, Jon, perfecto. Sí, Vale, muy bien. muy bien. Eskerrik asko. Hola, buenos días. Mi nombre es Johnny Torrioz, soy profesor de la especialidad de Ingeniería de Software, concretamente con Alfredo y Josean. En castellano soy el profesor que imparte la asignatura de Ingeniería de Software 1
y de alguna forma el que da la introducción a lo que es la especialidad. En esta introducción lo que os voy a comentar es, en principio, qué es la ingeniería del software. En principio ya lo conocéis, pero me gustaría hacer hincapié en la definición, en qué contexto se da esta especialidad, qué asignaturas tiene y cuáles son las salidas tanto profesionales como de investigación que podéis realizar después de realizar esta especialidad. En principio, ¿qué es la ingeniería del software? Pues es una disciplina en la que forman competencias para el desarrollo de proyectos software. Entendemos por aplicaciones informáticas utilizando procesos, métodos y herramientas, con el objetivo de conseguir al final software de calidad. Es un aspecto importante. Lo que queremos conseguir es no cualquier tipo de programa, sino programas que cumplan una serie de criterios de calidad. ¿Qué entendemos por procesos, métodos y herramientas? Lo habéis visto en la asignatura o lo estáis viendo en la asignatura de Ingeniería del Software 1. Pues por procesos entendemos cuáles son las fases para el desarrollo de software. Pues ya habéis visto que tenemos pues una fase de captura de requisitos, una fase de diseño, una fase de implementación, diferentes tipos de procesos. En este caso hemos utilizado metodologías también basadas en procesos ágiles como Scrum. Entonces, todo tipo de procesos que necesitamos para el desarrollo de software es una de las primeras fases del desarrollo de software. Pero todo esto no tendría sentido si no tenemos diferentes tipos de técnicas o métodos para poder desarrollarlas. Pues como por ejemplo, pues modelados de UML o capturas de requisitos, etcétera. Todo lo que necesitamos para el modelado de los datos, etcétera. Y además necesitamos herramientas que nos faciliten pues todo el desarrollo del proceso y el uso de métodos para el desarrollo de software. Todo esto lo habéis visto pues en el entorno Eclipse, está el UML para el modelado, tenemos diferentes tipos de herramientas para el modelado de bases de datos orientadas a objetos, bases de datos relacionales. Es decir, que el desarrollo de la ingeniería del software no es solo la programación, sino que consiste en todo tipo de procesos y métodos que necesitamos para al final conseguir un software de calidad. Es decir, sería el último eslabón la programación, pero me gustaría hacer más hincapié en las otras dos fases. Como en cualquier tipo de ingeniería, lo importante son definir una serie de procesos y métodos para definir qué es lo que queremos hacer y eso pues nos puede llevar a cualquier tipo de ingeniería como la construcción de puentes o pues satélites, donde primero modelamos el proyecto, luego lo desarrollamos y finalmente tenemos un producto final. En este caso, los resultados del proyecto pueden ser estos, pero en nuestro caso, en el contexto de la ingeniería del software, pues el producto final son software. Pero como en cualquier tipo de ingeniería seguimos los mismos pasos. Primero modelamos, diseñamos, utilizamos herramientas y procesos para conseguir un producto final. Entonces, esto sería la programación, la última parte del proceso, pero existen otra serie de fases y de la misma forma que no vemos a un arquitecto pues poniendo ladrillos, pues en este caso el desarrollo de software no lo podemos ver como un simple programador, sino que existen otra serie de fases principales que son tan o más importantes que la propia programación. De todo tipo de software que se puede desarrollar, existen diferentes tipos de software, pues por ejemplo como software de videojuegos o software de sistemas en tiempo real o software de sistemas empotrados. Nuestra especialidad se basa en un tipo de software muy concreto, que es en el desarrollo de software en la nube o lo que se llama cloud computing. Es decir, de todo tipo de software, la especialidad solo nos centramos en este tipo. Pues este tipo de herramientas en la nube, pues ahora en la situación en la que nos hemos encontrado, pues todos habréis utilizado este tipo de software en la nube. Ahí tenéis puestos un dibujo con diferentes aplicaciones, entonces no me gustaría extenderme más porque ya todos conocéis lo que entendemos por computación o aplicaciones en la nube. Las aplicaciones en la nube siguen una arquitectura, pues básicamente en dos niveles. Nivel, de alguna forma, lo que sería el backend, la parte de servidora y lo que sería la parte de los interfaces. Un poco una arquitectura, en principio, 2 o más niveles. De alguna forma ya lo hemos trabajado en la asignatura de Ingeniería del Software. Y en la parte de la parte servidora, pues tenemos diferentes partes que componen el cloud computing, pues desarrollo de servidores, escritorios remotos,
plataformas software, desarrollo de aplicaciones, almacenamiento de datos. Y todo esto son los requisitos necesarios para desarrollar aplicaciones en la nube. Y en la parte de las interfaces, pues nosotros en segundo hemos visto una aplicación donde las interfaces se definían en Java, pero existen otra serie de dispositivos que quieren acceder a la nube, como pueden ser dispositivos móviles, tablets o cualquier otro dispositivo, y entonces pues también hay que gestionar cómo se desarrollan las aplicaciones para acceder desde cualquier tipo de dispositivos a la nube. Esta es un poco la arquitectura del cloud computing y lo que os voy a presentar son cuáles son las asignaturas de la especialidad y cómo estas asignaturas de alguna forma se mapean en los diferentes elementos que constituyen el cloud computing. Las asignaturas de la especialidad de ingeniería de software se basan en 3 módulos. Un módulo de producción industrial de software compuesto por las asignaturas Ingeniería del software 2, calidad del software y desarrollo industrial del software. Una más centrada en el modelado de datos, como pueden ser diseño de base de datos, sistemas web y gestión avanzada de la información. Y finalmente un tercer módulo de desarrollo de software e interfaces compuesta por las asignaturas interacción persona-computador y herramientas avanzadas de desarrollo de software. Os voy a comentar brevemente cada una de estas asignaturas, pues qué es lo que se imparte y de alguna forma cómo está descrita en esa arquitectura que os he planteado previamente. Uno de los aspectos primero que me gustaría comentar es que en el cloud computing lo que se ve es que lo que tenemos en la nube, los diferentes servicios, software que tenemos se ven como servicios. Tenemos diferentes servicios en la nube y este software se puede ser accesible desde diferentes dispositivos como servicios, lo que se llama software como servicio o software as a service. Ya hemos visto en segundo cómo podemos desarrollar una aplicación y publicarla como un servicio para que luego pueda ser accesible desde los diferentes dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el primer cuatrimestre? Cómo se pueden desarrollar aplicaciones de software como servicio y cómo se puede acceder a partir de ellos. Así, en la asignatura de interacción persona-computador nos vamos a centrar en la parte del frontend, es decir, la parte de las interfaces. Cómo se pueden definir interfaces desde los diferentes dispositivos, cuáles son las metodologías que existen para la generación de interfaces gráficos, es decir, de la misma forma que hemos visto que existen procesos para la generación de software, también existen procesos y métodos para la generación de interfaces gráficas y por otra parte también se verá en esta asignatura pues cómo se pueden hacer interfaces gráficas más accesibles. En la asignatura Sistemas Web, pues ya se desarrolla una aplicación web desde la parte bien frontend y desde la parte backend. En la parte de frontend se utiliza programación en JavaScript y HTML para definir las interfaces gráficas y en la parte de cloud, de la parte backend, pues lo que se define es programación de servidores como utilizando PHP o MySQL, servidores Apache para la publicación de estos servicios, cómo se puede hacer hosting o cómo se pueden publicar esas aplicaciones en la web y también se verá un framework para cómo se gestiona todo esto. Es decir, básicamente cómo se pueden desarrollar aplicaciones web tanto desde la parte cliente como desde la parte servidora. En la parte de diseño de base de datos, pues veremos que cada vez es más complicado gestionar todos los datos que se van almacenando en la web, cada vez necesitamos más capacidad de almacenamiento y esto nos lleva a que una base de datos no es solo suficiente para almacenar todos los datos que necesitamos en la web, sino que necesitamos sistemas de base de datos distribuidas, es decir, bases de datos que están distribuidas en diferentes máquinas que nos permitan almacenar la gran cantidad de datos que necesitamos, lo que se llaman data warehouse. Y entonces en esta asignatura se verá cómo se pueden definir ese tipo de base de datos distribuidas y además, pues como tenemos cada vez aplicaciones más complicadas, cómo se puede también capturar los requisitos, cómo se pueden diseñar e implementar aplicaciones donde las bases de datos cada vez juegan un papel más importante como almacenamiento de datos. Esto es lo que veremos en el primer cuatrimestre, desarrollo de interfaces, desarrollo de servicios web y base de datos, pero también necesitamos alguna serie de aspectos más
alguna forma ortogonales a todo esto que también nos permite facilitar el desarrollo de aplicaciones en la nube. En este caso tenemos la asignatura de Ingeniería del Software 2, que lo que nos permite es, por una parte, definir las pruebas. Es decir, yo cuando desarrollo un software tengo que probarlo, pero de alguna forma sistemática, de que lo que estoy haciendo está bien y que cumple una serie de estándares o una serie de requisitos para poder ponerlo en producción. Entonces veremos en esta asignatura procesos sistemáticos para la generación de pruebas, cómo se puede probar un sistema de manera exhaustiva. En una segunda parte también veremos que una aplicación de este tipo pues ya no es solo un solo programa, sino que ese programa tiene una parte en la parte de base de datos, otra parte en la aplicación, otra parte en la parte de servidora, otra parte en la parte de interfaces, es decir, que cualquier cambio que implica en la aplicación no solo implica el modificar un solo programa, sino que hay que cambiar muchos programas, hay que desplegar la aplicación en diferentes niveles y esto nos lleva a lo que se llaman sistemas de integración continua, es decir, cómo podemos ir cada vez que hacemos un cambio, integrarlo o actualizar nuestro sistema de una manera, vamos a decir, cómoda y transparente. Entonces, lo que se llaman son los sistemas de integración continua que nos permiten hacer ese tipo de cosas. Bueno, sobre esta asignatura no voy a comentar nada más. En cualquier caso, lo que hacemos es, podemos celebrar el Día de San Sebastián al final del primer cuatrimestre, pues ya sabiendo desarrollar aplicaciones web. Ya sabemos desarrollar clientes, sabemos desarrollar la parte servidora, podemos utilizar serie de frameworks, hacemos pruebas, ya sabemos cómo funcionan las aplicaciones, pero esto en principio no es suficiente. Sabemos programar, que es la parte, vamos a decir, de bajo nivel, pero necesitamos más herramientas para desarrollar software de una manera eficiente. Y una de las asignaturas que nos va a permitir hacer esto es la gestión de proyectos. Cualquier ingeniero, y en concreto los ingenieros del software, debemos de alguna forma gestionar un proyecto desde teniendo en cuenta pues cuáles son los recursos que en ese momento tenemos disponibles, cuáles son las personas que van a trabajar en ese proyecto, cuánto tiempo, o en principio en una empresa sería cuánto dinero tengo para desarrollar ese proyecto y en ese contexto pues tengo que de alguna forma planificar cuáles son los recursos que tengo para lo que tengo que hacer para desarrollar el proyecto en tiempo y forma. Entonces, en esta asignatura se estudia cómo proyectos desde vamos a decir, desde la parte de los recursos que necesito para gestionar mi proyecto. Una parte muy importante, no solo programar, sino también gestionar los recursos que necesito. Pero como os comentaba, el ser ingeniero de software es algo más que saber programar o desarrollar. En este caso, una de las asignaturas clave es la calidad del software. Es decir, necesito saber que el software que estoy desarrollando cubre una serie de normas o estándares de calidad para poder ser desplegado o venderlo a nuestro cliente. En este caso existen una serie de normas, una serie de estándares que los clientes me van a exigir a la hora de desarrollar software. Entonces, lo que tengo que hacer es saber cuáles son esas normas y ver si nuestro software que estamos desarrollando satisface esas normas o esos criterios de calidad. Eso se define en base a una serie de métricas. Entonces, pues en esta asignatura se estudian cuáles son esas métricas, cómo se pueden monitorizar o cómo se pueden medir esas métricas y en base a eso definir cuáles son los niveles de calidad que tiene en ese momento nuestro software, de manera que a la hora de venderlo a los clientes podamos de alguna forma explicitar cuál es la calidad del producto que estamos vendiendo. Por otra parte, como os he comentado, el desarrollar aplicaciones cada vez más complejas hace necesario de herramientas que nos permita desarrollar aplicaciones de manera más eficiente. En esta asignatura, en herramientas avanzadas del desarrollo de software, como el propio nombre indica, lo que veréis son herramientas que nos permiten desarrollar ese software pues de una manera más eficiente y teniendo en cuenta pues todo el contexto de desarrollo que necesitamos. En este caso, pues estudian dentro del entorno .NET alguna serie de plataformas y para Python también se ve alguna otra plataforma.
Otra asignatura, gestión avanzada de la información. Como os he comentado, la gestión de toda la información que se va almacenando en la nube cada vez es más extensa y sobre todo es más diversa. Se ha visto que las bases de datos relacionales no son suficientes para almacenar todos los datos que necesitamos en la web y entonces pues aparecen otra serie de estándares para almacenar los datos, bueno, ya existen ya hace mucho tiempo, como pueden ser XML, o lo que en este caso pues estamos del Big Data, o sea, grandes cantidades de volumen de datos que no se gestionan o no se almacenan de una forma tradicional en base a los modelos relacionales y en esta asignatura se estudia cómo poder almacenar toda esa información que se va generando en la web de una manera óptima. Esto se verá en esta asignatura, pues como el nombre indica, gestión avanzada de la información. No solo son bases de datos, sino que son más allá, cómo se almacena toda esta información. Y la última asignatura es la asignatura de desarrollo industrial de software. En esta asignatura, pues pondría una analogía con la producción de coches. En la producción de coches tenemos una serie de máquinas que están en una línea de producción cuyo objetivo es generar coches. Pues, y de esta forma, pues se definen diferentes tipos de coches que es de forma que, de manera que, que configurando esta línea de producción puedo generar diferentes tipos de coches. Pues esto se puede aplicar al software. Podemos definir software, líneas de producción software, cuyo objetivo no son generar datos, sino cuyo objetivo son generar programas. Es decir, una línea de producción software es un programa que se parametriza en base a una serie de parámetros y sus resultados son programas, no son datos. Pues, por ejemplo, podría tener una línea de producción software para la generación de tiendas online. Pues las tiendas tendría una línea de producción software que me genera diferentes tiendas online y dependiendo de los parámetros que le introduzca, pues, por ejemplo, diferentes tipos de pagos, pues a través de PayPal, a través de tarjeta de crédito, a través de Bizum, o si tienen chat, o si tienen blog, yo parametrizo cuáles son las características que tiene mi tienda online y el resultado de la ejecución de ese programa es otro programa, que es la propia tienda online. Es decir, se genera software de manera industrial, no se programa, sino que únicamente se parametriza lo que quiero hacer y el resultado son otros programas. Son programas que generan programas. Igual que aquí son máquinas que generan máquinas, en este caso robots que generan coches, en nuestro caso serían programas cuyos resultados son otros programas. Se genera software de manera industrial. Esta es la idea de esta asignatura. En síntesis, lo que podemos resumir esta especialidad es que en segundo hemos visto una introducción a lo que sería la especialidad de Ingeniería del Software a través de la asignatura Ingeniería del Software 1 y Bases de Datos. Esto nos da la entrada a la especialidad y tenemos dos asignaturas que de alguna forma nos hacen de paraguas, que nos ayudan a gestionar todas las asignaturas que están dentro de este contexto, que son la asignatura de Gestión de Proyectos. Wow, ya la lía. Gestión de proyectos e Ingeniería del Software 2. En el primer cuatrimestre vemos interacción persona-computador, sistemas web y diseño de base de datos. Y de esta forma, como os decía, estas asignaturas nos permiten, pues de alguna forma, solventar los aguaceros que nos puedan tener durante el desarrollo de estas asignaturas. Y en el segundo cuatrimestre vemos gestión avanzada de la información, herramientas avanzadas de desarrollo del software y desarrollo industrial del software y calidad del software. Estas serían un poco las asignaturas que se van a impartir en esta especialidad. Y después que cuando terminéis la especialidad, pues tenéis dos alternativas, o bien la alternativa profesional o bien la alternativa de investigación o seguida con la carrera docente. Y pues respecto a la vida profesional, pues según es uno de los artículos más recientes que he encontrado de diciembre del 2019, pues que indica que la Unión Europea van a necesitar más de 900.000 puestos de trabajo en el área de la informática en general, donde vemos que los mayores entradas de profesionales pues van a estar relacionados con el desarrollo Java, backends, la parte servidora, frontend, desarrollo de base de datos. Es decir, en esas áreas vais a tener seguro salidas, pero en cualquier caso
no solo en esta especialidad, sino que cualquier ingeniero en este momento no tiene ningún problema para encontrar trabajo en ninguna de las especialidades. O sea, eso no va a ser un problema y, por lo tanto, lo que os recomendaría es, a la hora de elegir una especialidad, es que escojáis la que en este momento más os gusta. Yo creo que en este momento tenéis la posibilidad de escoger vosotros lo que más os gusta. Seguramente en el futuro, cuando vayáis a una empresa a trabajar, no está tan claro que podáis trabajar en lo que vosotros queráis, sino que de alguna forma tendréis algunas exigencias que tendréis que solventar. En este momento no, podéis elegir vosotros lo que queréis hacer y en este caso mi propuesta o mi consejo es que elijáis la asignatura, la especialidad que más os gusta. Y respecto a los grupos de investigación, pues dentro del departamento del SEI, que es donde está más focalizada esta especialidad, pues tenéis diferentes grupos de investigación que trabajan en estas áreas y entonces pues seguro que si os acercáis a cualquiera de esos grupos os comentarán en qué se está trabajando y os indicarán qué es lo que podéis hacer. Con esto finalizo la presentación y si tenéis alguna pregunta o bien la podéis comentarla luego en la parte de preguntas o si no tenéis ahí mi correo y me podéis preguntar tranquilamente a través de un correo pues cualquier duda que tengáis. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Es que ricasco, Jon. Bueno, entonces podéis hacer preguntas luego más tarde por email, por supuesto, pero en cualquier caso recordar que luego también al final de estas charlas de las especialidades vais a tener un turno de preguntas. Sin más dilación, pasamos a la presentación de la segunda especialidad. José, cuando quieras, nos presentas aquí. Bueno, ya veo que está todo preparado. Venga, ahora. Bueno, es que hola a todos, ¿qué tal? Yo soy José y doy clase en la especialidad de Ingeniería en Computadores. Entonces, uno de mis objetivos hoy va a ser explicaros que la especialidad de Ingeniería en Computadores no es solo hardware, ¿vale? Hay otras áreas del conocimiento que se desarrollan en esta especialidad. Aquí podéis ver las 8 asignaturas de tercero de la especialidad, ¿vale? Que se dividen en 3 áreas del conocimiento. Voy a ponerle la mano. En 3 áreas del conocimiento, ¿vale? Podéis ver en diferentes colores cada una. Entonces, vamos a empezar por el área de High Performance Computing en inglés, ¿vale? Que lo habréis oído muchas veces, que es la computación de alto rendimiento, ¿vale? Y en este caso tenemos 3 asignaturas, que sería la asignatura Procesadores de alto rendimiento, Sistemas de cómputo paralelo y Evaluación del rendimiento. Entonces, vamos a ver con un ejemplo que es el que se estudian en estas asignaturas. Aquí os podéis ver el superordenador Summit, ¿vale? Que en este momento es el superordenador más rápido del mundo. Y aquí podéis ver uno de los nodos de cómputo que lo componen, ¿vale? Aquí podéis ver que tiene 2 CPUs, en este caso son CPUs Power de IBM. Y luego aquí podéis ver varias GPUs, ¿vale? 6 en total. Entonces, todos estos nodos, podéis ver que están por ahí, están interconectados entre sí mediante una red. Entonces, esto vamos a ver cómo se explica. A ver, vamos a ver primero un poco la evolución de los procesadores, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, hace años únicamente se usaba un procesador, ¿vale? Y entonces se desarrollaron múltiples técnicas para hacerlo más eficiente, ¿vale? Pues, el modelo de desorden, la ejecución especulativa, unidades vectoriales para hacer múltiples operaciones a la vez. Pero con el tiempo se llegó a un límite y entonces los procesadores pasaron a tener 2 cores físicos. Y aún así se desarrolló el hiperthreading, o SMT, ¿no? Más general, para poder utilizar, dividir esos 2 cores físicos en 2 y utilizar 4 cores virtuales, ¿de acuerdo? Entró la era de los multicores. Esta tecnología ha ido avanzando, ahora es normal ver procesadores con 4 cores físicos, con 8 cores físicos y hoy en día ya empiezan a producirse procesadores que tienen 64 cores físicos, lo que nos da acceso a 128 cores virtuales. ¿Vale? En el mundo del HPC, de la computación de alto rendimiento, es bastante normal, en vez de utilizar uno, utilizar 2 procesadores a la vez, ¿vale? Entonces, en este caso, dispondríamos de 256 cores virtuales. ¿Cómo se conectan estos chips dentro del sistema o de la placa base, podríamos decir? Pues utilizando una red de alta velocidad, ¿vale? Aquí os pongo los 2 ejemplos más usados.
Pero ¿qué ocurre? Que con el tiempo se vio que las GPUs se podían utilizar para computación, ¿vale? Y entonces se empezaron a utilizar en la computación de alto rendimiento, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos que las GPUs utilizan cores muy sencillos, ¿vale? No son tan complicados como los cores que podemos ver en un procesador, pero en cada GPU, en cada tarjeta gráfica, podríamos decir, ¿vale? Hay miles de estos cores, lo que permite hacer en paralelo muchas operaciones a la vez. Y en estos sistemas no se quedan ahí, sino que en este caso he representado 3, pero el Summit tiene 6 de estas GPUs trabajando a la vez, ¿vale? En este caso, estas GPUs están interconectadas entre sí utilizando un bus especial que se llama NVLink, que es de alta velocidad, ¿vale? Eso correspondería a un nodo del sistema, un chasis de esos que hemos visto, un servidor. Pero ¿qué ocurre? Que en estos supercomputadores hay múltiples sistemas, ¿vale? Miles o cientos de miles de nodos. Entonces, podemos tener, pues, que os he puesto 2, 4, 25 o cientos de miles. Entonces, ¿cómo se conectan estos sistemas, estos nodos de cómputo que se llaman? Pues se juntan utilizando una red de interconexión, ¿vale? Para formar sistemas masivamente paralelos. Entonces, para ello se utilizan redes de interconexión especiales, ¿vale? Pues como InfiniBand y similares, y se organizan pues con una cierta estructura, pues utilizando una topología tipo árbol, tipo toro o tipo Dragonfly, como es la que os he representado, ¿vale? Es bastante chula, ¿no? Y veis cómo los nodos que estarían aquí se conectan con otros grupos de nodos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se programan estos sistemas? Pues utilizando paso de mensajes. Esto quiere decir simplemente que los programas, un programa está compuesto por múltiples tareas y todas ellas juntas se intercambian mensajes con el objetivo de resolver un problema, ¿vale? Y el modelo de programación que se usa para programar este tipo de sistemas mayormente es MPI, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que se ve en estas 3 asignaturas, ¿vale? Básicamente es la programación eficiente de sistemas, utilizando unidades vectoriales o multicores, ¿vale? Minicores ahora, ya que estamos en 64. Cómo programar de manera eficiente las GPUs, usando el lenguaje CUDA, ¿vale? De NVIDIA. Cómo programar estos sistemas masivamente paralelos usando el lenguaje MPI. Y en esta asignatura, ERSI, que es evaluación del rendimiento, lo que se hace es medir el rendimiento, o sea, se enseñan las técnicas, básicamente, que se utilizan para medir el rendimiento de estos sistemas, ¿vale? El segundo área de conocimiento sería el de redes y sistemas. En este área tenemos 3 asignaturas, ¿vale? Sistemas operativos, administración de sistemas y redes y tecnologías e infraestructuras de red. Estas asignaturas están más enfocadas a lo que sería un data center, un centro de cálculo, ¿vale? Aquí podemos ver un data center con múltiples nodos y por aquí está la red, supongo, ¿vale? Entonces, en este grupo de asignaturas lo que se ve es, empezando desde el sistema operativo, ¿vale? Que tenemos se explica los subsistemas que forman parte del kernel, ya sea de Linux o de otros, ¿vale? Entonces, se explica cómo se representan los procesos internamente, cómo se planifican esos procesos, ¿vale? Cómo se ejecutan al final, cómo se hace la entrada-salida del sistema, cómo se gestiona la memoria del sistema, ¿vale? En particular, vemos cómo se representa la memoria virtual, ¿vale? Y cómo se utiliza. Cómo se gestionan los dispositivos de almacenamiento. En concreto, vemos los discos NVMe y los discos SSD, ¿vale? Cómo se gestionan dentro del sistema operativo. Y también vemos aspectos relacionados con la seguridad, pero dentro del kernel, ¿vale? Entre ellos vemos los últimos ataques que ha habido al kernel en los últimos años, ¿vale? Y debido a por qué ocurren, ¿vale? Y cómo se pueden mitigar. Dentro de sistemas operativos, bueno, uno de los objetivos del kernel básicamente es comunicarse con el hardware que tenemos en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay varios modelos, pero los 2 principales es la comunicación directa, que es el modelo que se utiliza en los sistemas Linux, BSD o MacOS, ¿vale? O otro modelo, ¿vale? Que funciona
utilizando microkernels, que se está poniendo de nuevo de moda hoy en día, ¿vale? Y en este caso, vemos en la asignatura de sistemas operativos el microkernel SIL4. Luego, en la asignatura SR, Administración de Sistemas, lo que se ve es todos esos sistemas que se implementan sobre el kernel, ¿vale? La parte software, como pueden ser los servidores de correo, web, cualquier tipo de servidor, los firewalls, la gestión de los firewalls, ¿no? Realmente esto iría dentro del kernel, pero cómo se gestionan, qué opciones, qué software se implementan para proporcionar seguridad a la red, los sistemas de detección de intrusos. Esto yo creo que un poco habéis visto en la asignatura de redes de segundo, pero aquí se profundiza mucho más en ellos, en este tipo de sistemas. Y luego, pues en general, cómo se gestiona el sistema, ¿vale? Cómo se crean usuarios, de manera segura, todas esas cosas. Y ahora pasamos al apartado de redes, que se trabaja en la asignatura TIR, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, las redes locales están compuestas por routers y switches, ¿vale? Estos son los nodos que están en la red. Y estos routers se conectan con nuestro ISP, ¿vale? En este caso, utilizando enlaces de fibra, que es lo más común hoy en día, cable, ADSL, que todavía se utilizan en algunos sitios. Y estos ISPs se conectan a su vez o con otros ISPs o con otros sistemas autónomos, ¿vale? Y este caminamiento aquí en los enlaces azules se realiza utilizando protocolos de routing más avanzados, ¿vale? Como puede ser OSPF o BGP. Estos los habéis visto de manera superficial en la asignatura de redes y en TIR se profundiza en ellos, ¿vale? Se ven más profundamente cómo funciona. Básicamente, en este área de conocimientos se estudia el kernel de los sistemas operativos y cómo se implementan los servicios alrededor de él. Se ve cómo se administran sistemas Unix, ¿vale? Y cómo se implementa la gestión de la seguridad en la red, en estos sistemas, ¿vale? Y luego, pues, se ve también cómo se gestiona el tráfico IP, tanto en redes locales como en redes de larga distancia, ¿no? Pues las comunicaciones a media o larga distancia. Y se ve también cómo se monitoriza todo este tráfico de cara a análisis para evaluar la seguridad o evaluar el rendimiento, lo que corresponda. Y ahora sí, pasamos al área de conocimiento del hardware, ¿vale? Ya habéis visto que es uno de ellos. En este caso solo tenemos dos asignaturas, que sería diseño y construcción de sistemas digitales y diseño de sistemas empotrados. Seguro que habéis visto este robot por ahí, es el creado por Boston Dynamics, ¿vale? Y en este área, en esta asignatura, se desarrollan los conceptos necesarios para desarrollar algo parecido, ¿no? Entonces, en un principio se estudia cuál es el ciclo de diseño para desarrollar un sistema digital, la simulación, la construcción del sistema en sí, qué herramientas existen para hacer este diseño. Y se profundiza en un lenguaje de descripción de hardware, que en concreto el que se utiliza es VHDL, que, así dicho, esto no es muy correcto, pero se sirve para programar circuitos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues hoy en día están muy de moda las FPGAs, ¿vale? Que son dispositivos de lógica programable, y estos dispositivos lo que nos proporcionan son bloques lógicos que implementan, bueno, puertas lógicas, ¿vale? Diferentes, nos proporcionan entrada-salida, ¿vale? Para comunicarnos con el exterior y nos proporcionan una red de interconexión, ¿vale? Entonces, con ese lenguaje VHDL lo que hacemos es programar hardware, ¿de acuerdo? El hardware está aquí y mediante el VHDL lo que hacemos es unir ese hardware para poder hacer circuitos más complejos, ¿vale? Esto está muy de moda hoy. Las FPGAs y cada vez son más potentes y tienen un mayor número de puertas lógicas que se pueden utilizar. En particular, bueno, ya os he comentado que se utiliza en estas asignaturas el lenguaje VHDL. Luego nos queda la asignatura DSE, que es sistemas empotrados, ¿vale? Y aquí pues, lo que se ve son cómo programar diferentes microcontroladores, cómo se controlan los periféricos, los convertidores analógico-digitales y cómo se realizan las comunicaciones entre sistemas empotrados. Algunas de las aplicaciones que se ven pues, son cómo utilizar sensores actuadores, pues, para controlar LCDs, motores, temporizadores, ¿vale?
Estas serían las asignaturas obligatorias, diríamos, de tercero, y luego en la especialidad se ofertan varias asignaturas optativas. Entre ellas podemos ver procesado digital de sonido e imagen, robótica, sensores y actuadores, ingeniería de control, electrónica aplicada al tratamiento de datos. Esto sería dentro de las aplicaciones de hardware. Y luego dentro de redes y sistemas, pues tenemos comunicaciones móviles y multimedia, diseño y proyectos de redes, seguridad, rendimiento y disponibilidad de sistemas e infraestructuras y sistemas distribuidos. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas, aparte de las obligatorias, ¿no? Podéis optar a coger las optativas de otras especialidades, tanto las asignaturas de tercero de otras especialidades como las optativas que se ofertan en cuarto. Entonces, claro, cada uno de vosotros tiene la opción de crearse un itinerario de especialización, ¿vale? Os pongo esto porque muchas veces me preguntan, a mí me gusta la seguridad informática, entonces, ¿qué especialidad tengo que coger? Porque así, a primera vista, no parece que haya una que sea enfocada especialmente en la seguridad, ¿no? Entonces, os he puesto un par de ejemplos. Por ejemplo, si os gusta la seguridad informática, vale, pues en este caso es esencial conocer el hardware, los sistemas operativos, las redes, ¿vale? Al final, esto es lo que intentamos proteger o intentamos desarrollar técnicas para proteger o intentamos detectar ataques que se han producido, ¿vale? Entonces, dentro de las asignaturas de la especialidad, pues suele haber apartados específicos sobre seguridad, como el que os he comentado en sistemas operativos, ¿de acuerdo? Pero con esto no sirve solo, ¿vale? También podemos complementar este conocimiento con asignaturas de otras especialidades. En concreto, por ejemplo, pues con sistemas de gestión de seguridad, sistemas de información o con Machine Learning y minería de datos, ¿por qué no? Al final, estas dos asignaturas nos van a proporcionar las herramientas necesarias para hacer esos análisis, por ejemplo, del tráfico que hay en la red para poder detectar o crear modelos que detecten ataques, cosas así, ¿de acuerdo? Así que no veáis una especialidad como ella en sí misma, sino que puede ser complementada para hacer algo más específico. Otro ejemplo, por ejemplo, si os gustan los gráficos por computador, ¿de acuerdo? Esto sería en la asignatura de computación, que os presentará yo ahora. Entonces, las asignaturas en esta especialidad que serían gráficos por computador, visualización de entornos virtuales, modelado 3D, se pueden complementar con asignaturas que nos enseñen cómo programar de manera eficiente en las CPUs y GPUs, que al final es muy importante cuando tratamos gráficos por computador. Por ejemplo, si elegís computación, vais a estudiar Machine Learning, Advanced Machine Learning, Deep Learning, ¿no? Un montón de learnings, pero, por ejemplo, entrenar esos modelos es un proceso muy costoso, ¿vale? Y en este caso, pues conocimientos de OpenMP, FPGA, CUDA y MPI os pueden ser muy útiles para implementar el aprendizaje de tal manera que sea mucho más rápido, ¿vale? O si elegís ingeniería del software, pues vais a estudiar bases de datos, como ha explicado yo, y aplicaciones que utilizan bases de datos. Y como ha comentado, la cantidad de datos que se gestionan hoy en día es enorme, ¿vale? Entonces, en este caso, está muy de moda ahora, y es algo muy reciente, el utilizar FPGAs y GPUs, utilizando CUDA, para acelerar esos accesos a los datos, ¿de acuerdo? En particular, estas primitivas de bases de datos, los Select, los Join y todas estas cosas, se implementan en hardware, ¿de acuerdo? O sea, como veis, asignaturas que pueden quedar lejanas en principio, pueden ser de mucha ayuda en diferentes áreas. Y bueno, ya por comentar, ya acabando, no os he puesto trabajos de fin de grado específicos, títulos, os he puesto áreas en las que se está trabajando ahora, en la que hay trabajando algunos alumnos haciendo TFGs, ¿vale? En particular, estamos trabajando en blockchain y criptomonedas, en sistemas operativos en gestión de la energía y del almacenamiento en Linux, seguridad proactiva en redes usando Machine Learning y OpenFlow, en implementación paralela de algoritmos usando CUDA y MPI, en asignación de recursos en supercomputadores y en programación y desarrollo de aplicaciones utilizando microcontroladores, ¿vale? Estos son algunos ejemplos. Si queréis más detalles, me decís.
Y luego, bueno, un poco ya ha comentado yo también esto, ¿qué opciones hay después? Pues bueno, el máster. En particular en la facultad, el departamento imparte clase en el MISE, ¿vale? Que es Ingeniería de Sistemas Empotrados. Y luego siempre tenéis la opción de hacer un doctorado y dedicaros a la investigación. En este caso, en el departamento, en ATC, hay varios grupos de investigación, grupos en Aldapa, OKITUS, DSG y el ISG, ¿vale? Y luego tenéis acceso, como ya he comentado yo, a otros grupos, ¿no? Como ISA, Lorea, Alan, Onekin, ¿vale? Aquí tenéis varias opciones. Y bueno, por mi parte eso es todo. Si como luego habrá turno de preguntas, si tenéis alguna duda, o si no, me escribís y os contesto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, José. Bueno, pues presentamos la tercera especialidad. Josu, nahi duzunian. Kaixo, bueno, eskerrik asko Itziar. A ver si consigo poner esto. Vale, ¿se ve la pantalla compartida? Sí, perfecto. Se ve, ¿no? Las diapositivas Sí. de computación. Vale, bueno, pues eskerrik asko. Mi nombre es Josu Ceberio, soy el coordinador de la especialidad de computación y, bueno, además, bueno, os voy a hacer la presentación de esta asignatura. Mi idea es daros a vosotros una idea de los contenidos y de las asignaturas que se imparten en esta especialidad, pero sin ir demasiado en profundidad. Ya sabéis que para mayor detalle, pues lo mejor es que acudáis directamente a los profesores que imparten estas asignaturas, tanto euskera, castellano e inglés, o reviséis las guías docentes. Pero bueno, de todas maneras, pues yo en ese caso también os podré ayudar. Entonces, ¿qué es lo que se imparte en esta especialidad de computación? ¿De qué va esta especialidad? Bueno, habitualmente nosotros cuando impartimos asignaturas en primero, ya sois conscientes de sobra que habréis recibido una buena dosis de matemáticas a través de diferentes asignaturas. Y siempre se os dice en primero que son fundamentales, pero pues en los 2 primeros años uno no llega realmente a ver cuál es la magnitud o la necesidad de esos conocimientos. Pues bueno, en la especialidad de computación finalmente se imparten contenidos que realmente necesitan todo ese contenido matemático que se ha visto en primero y en segundo. Entonces, el objetivo, por ejemplo, por poner un ejemplo bastante sencillo, todos sabéis lo que es el cálculo de una derivada, incluso lo hicisteis en bachiller. Algunos seguramente entenderéis la interpretación geométrica que tiene la derivada. Bueno, pues la derivada es una herramienta fundamental en el ajuste de los parámetros de una red neuronal. Sobre todo cuando se hace descenso de gradiente, backtracking, todo eso, pues es una herramienta fundamental. Evidentemente, si no controlamos la derivada, pues difícilmente podremos entender lo que está haciendo un algoritmo de aprendizaje de los parámetros de una red neuronal. Vale, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta especialidad? Bueno, pues la idea principal es el uso de herramientas computacionales para resolver problemas reales complejos. Casi siempre estos problemas reales complejos tienen una descripción matemática, ¿vale? Por eso aparecen las matemáticas recurrentemente en esta especialidad. Sin embargo, yo creo que, bueno, muchas veces los alumnos han recalcado la preocupación de que todo sea otra vez matemáticas, y no. Las matemáticas son importantes, pero también es fundamental programar y realizar prácticas, realizar proyectos, etc. Entonces, pues bueno, en esta especialidad principalmente, ¿qué tipo de problemas reales complejos se pueden observar? Bueno, pues uno de ellos, por ejemplo, es aquellos que aparecen en la robótica y control de sistemas. Por ejemplo, todo aquello que un robot a través de su cámara observa, ¿cómo se procesa? Un coche autónomo que va a toda velocidad por la carretera hasta que en un paso de cebra pues aparece un peatón. ¿Cómo procesa esa imagen y detecta que en esa imagen hay una persona y por lo tanto tiene que tomar una decisión en base a esos datos? Bueno, pues eso es percepción artificial, razonamiento, todo ese tipo de aspectos pues se trabajan o se estudian en esta especialidad de computación. Otro de los ámbitos en el que la computación es muy relevante es el contexto de los gráficos por ordenador. Por ejemplo, esta imagen que estáis observando aquí pues está hecha por ordenador. Y es necesario utilizar estructuras de datos muy específicas para definir los objetos, manipularlos
incluso definir sus texturas y luego además, pues para proyectar o colocar luces, y estas luces, como son eventos físicos, iluminan y generan sombras, todo ese tipo de eventos, toda esa simulación que se hace mediante en gráficos por ordenador, pues tiene o necesita de una maquinaria matemática importante. Pues todo eso también se aborda en computación. Y un tercer ejemplo, seguramente el que más familiarizados estéis, es el de sistemas de recomendación. Uno entra en Amazon, compra un determinado producto y cuando ya ha pagado se le ofrece una serie de productos relacionados que muchas veces vienen, o sea, o nos gustan o están ciertamente relacionados con aquel producto que hemos comprado. Al final, los sistemas de recomendación, la idea es recabar datos del usuario o del que está utilizando el sistema, y a partir de esos datos y de otro gran conjunto de datos o de la experiencia adquirida durante años, pues ese sistema inteligente lo que nos hace es nos recomienda los productos de aquello, pues que aquellos usuarios que tenían un perfil muy similar al nuestro, pues compraron. Pues bueno, todo ese mundo de los sistemas de recomendación muy relacionado con el análisis de datos, pues también se estudia en esta especialidad. ¿En qué formato se estudian estos contenidos? Bueno, pues la especialidad consta de 8 asignaturas. Ya sabéis que, tal como Itziar ya ha dicho, hay una asignatura de servicios de redes y aplicaciones y otra de gestión de proyectos. Esas son comunes a todas las especialidades, pero además de eso tendremos 8 asignaturas específicas de la especialidad. Las agruparemos en tres áreas de conocimiento. La primera de ellas será algorítmica, aprendizaje y sistemas inteligentes. En el primer cuatrimestre tendremos la asignatura de minería de datos y en el segundo cuatrimestre diseño de algoritmos e inteligencia artificial. En un segundo bloque de asignaturas serán los modelos de cómputo y procesamiento de lenguajes. Y en estas se incluirán en el primer cuatrimestre 2 asignaturas, computación científica y modelos abstractos de cómputo. Y en el segundo cuatrimestre tendremos la asignatura de compilación. Y por último, en un tercer bloque tendremos los sistemas interactivos y de representación gráfica. Y aquí, en el primer cuatrimestre, se va a impartir la asignatura de gráficos por computador, que será una intro a lo que son los gráficos por computador, y luego en el segundo cuatrimestre pues se profundizará en uno de los aspectos concretos de los gráficos por computador. Estas son las 8 asignaturas en las que se define o sustenta la especialidad de computación. Sin embargo, luego, como ya veréis, hay otras tantas asignaturas optativas que nos permitirán profundizar en cada uno de los contenidos que aquí se han impartido. Entonces, un poco a modo de revisión, observaremos todas las asignaturas que estoy explicando aquí y bueno, os comentaré, haré algunos apuntes. En cuanto a la minería de datos, por ejemplo, ¿qué decir? El análisis de datos está hoy en día a tope, ¿no? Al final, recoger datos desorganizados y realizar predicciones, clasificaciones o bueno, realizar inferencia a través de esos datos, pues es algo que está en todo. Y hoy en día pues estamos utilizando análisis de datos para todo tipo de predicciones, clasificaciones, incluso ahora con el COVID también, pues hay muchos grupos de investigación, incluyendo en el País Vasco, que están haciendo análisis de datos para pues, saber hacer mejores predicciones en base a los datos observados. Muchas de las técnicas de análisis de datos pues incluyen algoritmos de aprendizaje automático o machine learning. Entre ellas pues tendremos aquellas que están de moda como las redes neuronales o todo lo que son toda la línea de learnings que ha dicho José, que son las deep learning, reinforcement learning y todos esos algoritmos tan sofisticados que están funcionando muy bien y que en su época pues tampoco tuvieron tanto boom, pero debido a la disponibilidad computacional, pues sí que están teniendo. Entonces, bueno, veis aquí que hay unos laboratorios de Weka, de R también, y luego los lenguajes que se utilizan son muy variados. Depende del profesor también y depende de la práctica, que pueden ir variando de una a otra. Otra de las asignaturas, tal y como he dicho, pues es la de inteligencia artificial, ¿no? Este es un campo muy, muy extenso, pero en esta asignatura el enfoque que se utiliza en nuestro grado, es muy concreto. Y es, por un lado, el objetivo es entender la mejor manera o descubrir cuál es la mejor manera de representar el conocimiento. Y en base a ese conocimiento y mediante un sistema de reglas, pues ser capaz de tomar decisiones.
al final eso equivale a lo que es el razonamiento en seres humanos. Entonces, en este caso concretamente, pues se utilizan, bueno, hay un laboratorio bastante extenso, que son prototipos de sistemas expertos, y los entornos que se utilizan, pues, son Lisp y EHSYS, pero bueno, Lisp es muy conocido pues, a nivel internacional para eso, para la activación de reglas, etc. Y para concluir este primer bloque, pues tenemos el diseño de algoritmos. Seguramente algunos de vosotros diréis, pero si yo ya sé programar, de tanta asignatura de programar. En el diseño de algoritmos, en este bloque, el objetivo es la eficiencia, ¿vale? ¿Cuántos pasos da un algoritmo hasta que consigue resolver un problema en concreto? Es lo que nos importa. No estamos hablando de tiempo o segundos, sino el número de pasos que tiene que dar. Entonces, pues aquí se hace análisis de complejidad, se estudian diferentes algoritmos que trabajan tanto en profundidad como en extensión, como algoritmos greedy, algoritmos de programación dinámica. Y pues bueno, se trabaja concretamente, se hacen laboratorios en el que la idea es implementar pues diferentes algoritmos. Como veis, en esta asignatura, por ejemplo, pues no hay una restricción en cuanto a qué lenguaje se debe utilizar. El alumno puede elegir la asignatura a utilizar. Eso en cuanto al primer bloque. En cuanto al segundo bloque de las asignaturas, pues bueno, una de ellas, por ejemplo, es la computación científica. Hay muchísimos escenarios de otros dominios, incluso de la ciencia y tecnología, en el que, dada la gran disponibilidad de los recursos computacionales que tenemos hoy en día, pues hay problemas matemáticos muy difíciles también que es necesario resolver. Por ejemplo, en la imagen podéis ver pues, un simulador de aeronaves. Todos estos simuladores incluyen simulaciones de eventos físicos, tal y como se producen en la realidad. Y claro, estas simulaciones, para hacerlas de forma precisa, es necesario resolver mediante optimización o métodos numéricos simulaciones de la realidad. Y bueno, pues para ello existen una serie de técnicas que en esta asignatura se trabajan. Otra de las asignaturas en este mismo grupo es el de los modelos abstractos de cómputo. Es un pelín más teórico, pero a la vez es muy interesante porque en esta asignatura se trata sobre la computabilidad de los problemas. Cuándo es un problema computable, cuándo no es un problema computable. Luego se estudian los grupos de problemas que son computables y los que no son computables y cómo se abordan cada uno de los escenarios. Igual os suena, igual no os suena, pero bueno, existe uno de los problemas del milenio, uno de los problemas matemáticos del milenio era descubrir si el grupo de los problemas computables y el grupo de los problemas no computables pues son iguales o no son iguales. Fuese capaz de descubrirlo, pues tenía 1 millón de euros había un premio de 1 millón de euros al que lo descubriese, si alguno se anima. Entonces, bueno, pues en esta asignatura se trata eso, de la computabilidad de los problemas. No todos ellos son computables, entonces, pues bueno, ¿qué técnicas se abordan cuando no son computables? Y se trabaja en ese sentido. Y la tercera asignatura de este bloque es la de compilación. En compilación, seguramente esto ya os sonará bastante, pero la idea es cuáles son las técnicas que nos permiten traducir un lenguaje de alto nivel a un nivel intermedio. Pues bueno, aquí se trabajan esas técnicas y concretamente se hace una serie de laboratorios que nos permiten programar un traductor con reglas para lenguajes de programación. Una asignatura muy interesante e imprescindible pues, bueno, para un ingeniero informático. Y ya en el último bloque de asignaturas, que eran 2, tenemos los gráficos por computador por un lado, que es la primera parte, y aquí pues bueno, se trabajan las representaciones de objetos, las transformaciones de los mismos, cómo se mueve la cámara en un escenario alrededor de los objetos y el renderizado de los objetos. Seguramente os acordaréis del álgebra que disteis en primero sobre todo de operaciones matriciales, representación de las matrices. Bueno, pues concretamente en gráficos por computador, las representaciones de los objetos y el movimiento de los mismos, pues se hace mediante operaciones matriciales. Y bueno, pues en este caso se hace un proyecto para desarrollar un programa para visualizar y manipular objetos en 3D. Entonces, Itziar, ¿voy bien de tiempo? No sé si me responde. Bueno, voy a continuar. Entonces, esta es la primera parte de gráficos por computador.
En el segundo cuatrimestre tenemos la segunda parte, que es la visualización y entornos virtuales. Y en este caso es como una segunda parte, pero se centra específicamente en las aplicaciones gráficas en tiempo real, ¿vale? Pues lo que son todo en la virtualización, entornos virtuales y todo eso. Entonces, en este caso, la evaluación de la asignatura se hace mediante trabajos. Hay pocos exámenes, sobre todo se hacen prácticas o proyectos para programar y aprender a utilizar. ¿Se hace algún trabajo? José ha hecho alguna referencia respecto a ello en lo que es la programación en tarjetas gráficas utilizando librerías avanzadas. Pero hay asignaturas específicas que son complementarias que nos ayudarán, tal y como José ha dicho, pues, a profundizar en la programación de tarjetas gráficas. En cuanto a optativas, hay tantas como en la especialidad. Concretamente hay 8 asignaturas relacionadas con la computación y que nos permitirán avanzar en los aspectos que nos hayan gustado más o menos. Aparte, están las otras asignaturas de otras especialidades que podéis elegir como optativas. Y bueno, ya veo que me estoy extendiendo. Entonces, en cuanto a los trabajos de fin de grado, me gustaría mencionar 2 aspectos. Uno de ellos es que tenéis la suerte de que en esta facultad hay más de 10 grupos de investigación, muchos de ellos trabajando en aspectos de computación. Por lo tanto, si os gusta el aspecto más científico de los temas de computación, tenéis la oportunidad de trabajar en temas de investigación puntera. Por otro lado, si no os interesa tanto y os interesa más los aspectos ingenieriles de estos contenidos, pues bueno, es importante decir que además de los proyectos que vosotros mismos podéis sugerirles a los profesores para realizar trabajos fin de grado, pues hay muchos proyectos en empresas que están a día de hoy muy interesadas en aspectos de computación, pues mucho de la industria 4.0 pues viene mediante innovaciones en el sentido en aspectos de computación. Entonces, voy a ir abreviando, que veo que me estoy extendiendo. En cuanto a una vez realizado el grado, ¿qué? Bueno, tenéis másteres relacionados con la computación y, pues, por otro lado, pues, másteres que os dan acceso a doctorado y, por otro lado, tenéis, pues, bueno, directamente ir al mercado laboral y trabajar, ¿no? Estas diapositivas os las dejaremos disponibles, así que, bueno, luego cualquier duda podréis revisarlo sobre las slides. Y bueno, por último, pues para ir un poco aclarando lo que decíamos, uso de herramientas computacionales para resolver problemas reales complejos. Si os gusta la vertiente más matemática de la ingeniería informática y también os gusta programar, pues bueno, esta especialidad de computación puede ser una opción para vosotros. Cualquier duda que tengáis, estoy en el despacho 322, allá por octubre o así, creo que volveré, confío. Y si no, pues bueno, por el correo o por teléfono, pues podéis contactar conmigo y plantearme cualquier duda. Pues bueno, eskerrik asko y quedo a vuestra disposición. Eskerrik asko, Josu. Bueno, pues sin más, pasamos al turno de preguntas. Entonces, cualquier cuestión que queráis, cualquier duda que tengáis, por favor, levantar la mano con BBC y organizamos y hacéis la pregunta. Vamos, activáis el micrófono y hacéis la pregunta. ¿No tenéis ninguna pregunta? Bueno, en cualquier caso, antes de acabar, sí me gustaría que contestarais a alguna pregunta en relación a las intenciones que tenéis para el curso que viene. Si tenéis alguna pensada, qué especialidad creéis que vais a realizar, ¿vale? Entonces os voy a mandar ahora un poll de estos. Voy acabando. Bueno, entonces, por favor, si podéis contestar, a ver qué intenciones tenéis de cara al curso que viene, aunque lo que digáis ahora, evidentemente, es simplemente una pequeña indicación para que nosotros podamos tener un poquito más de información.
Bueno, y lo demás, si nadie tiene dudas, bueno, pues dejamos aquí. Ah, bueno, perdón. Sí, por aquí hay alguna pregunta. A ver, va. Miquel. Kaixo, yo tengo una duda. Entonces, si en tercero haces una rama y en cuarto eliges todas las asignaturas de otra rama diferente, ¿al acabar la carrera tienes 2 menciones o solo tienes la mención de la que has hecho en tercero? Bueno, aprovecho yo para contestar. En principio, existe la duda de el trabajo fin de grado, en principio tiene que ir relacionado con la especialidad que haces. Entonces, bueno, dependerá también si ese trabajo fin de grado que vas a realizar, si de alguna manera tiene cabida en las dos especialidades y demás. De todas maneras, yo creo que no me ofuscaría mucho o no me obsesionaría en tener 2 menciones. Al final vosotros en vuestro expediente vais a tener la mención y también vais a tener cuáles son las asignaturas que habéis hecho. Por lo tanto, bueno, pues quedaría, para que tuvierais las 2 menciones, queda ahí un poquito el escollo del trabajo fin de grado, que también hay que relacionarlo con la especialidad. ¿Te he contestado, Miquel? Sí, en principio sí, gracias. Entonces, si yo hago una lección que igual no me ha gustado mucho en tercero, aún así luego en cuarto tengo la oportunidad de hacer otra especialidad. Bueno, en principio sí, pero también tenéis que recordar que al final vais a estar sujetos a plazas, ¿vale? Es decir, que si tú en tercero ya has elegido una especialidad, cuando vayas a cursar asignaturas de cuarto, para ti son optativas y en principio la gente, digamos, que elige especialidad es la gente de tercero. Tú una vez ya has elegido una especialidad, entonces luego quedarías un poquito a disposición de las plazas que queden. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces tampoco hay que elegir tan al tuntún la especialidad. Vale, gracias. Vale. ¿Más preguntas? ¿No tenéis ninguna pregunta más? ¿No? Bueno, va. Mila esker, muchas gracias, muchos ánimos. Perdón, sí que hay una pregunta más. Joshua, cuando quieras. Hola, buenos días. Tenía una, bueno, no sé si es duda, pero es que quería saber algo más que los nombres de las asignaturas que vamos a tener. Es que los nombres de las asignaturas ya los había visto, entonces quería saber, no sé, algo más como que me diga, va, esta es la que voy a elegir y la que me va a gustar, porque ahora mismo estoy entre software y hardware, computadoras y software, pero no sé, los nombres ya los sabía. Bueno, yo creo que para eso estaban, y digamos en este caso los de software y los de, voy a decir, ingeniería de computadores, bueno, pues sí que lo han explicado. De todas maneras, doy paso a los coordinadores, por si quieren comentarte alguna cosa, ¿vale? Veo que José ha levantado la mano. Bueno, pues primero que hable José y luego le damos la palabra a John. José, cuando quieras. Gracias, ya. Hola. Ya entiendo que en la presentación hemos intentado explicar de manera general lo que se hace en todas las asignaturas, pero claro, tampoco hay tiempo para entrar en concreto. Por eso mismo, de todas formas, si tienes dudas, ¿vale? Ponte en contacto y seguro que John y yo mismo te explicamos en cada una que se hace para que elijas la opción que más te guste, ¿vale? No hay ningún problema con eso. Nos escribes o nos llamas y hablamos y te explicamos en detalle. Simplemente que no hay tiempo para explicar cada una de ellas en detalle. Pero quedamos a tu disposición, ¿vale? Para que nos hagas cualquier pregunta que te interese. Nada más. Gracias. Es que ricasco, José. John, ¿quieres comentar alguna cosa más? Bueno, simplemente lo que ha comentado José, esto es un poco la esencia de lo que va la especialidad. Tenemos solo 20 minutos para comentar, no se puede comentar lo que se hace en todo el año en 20 minutos. En cualquier caso, tendrías que ver un poco, pues también cuál es tus expectativas, un poco tu línea curricular, por dónde va, si va más por el desarrollo de software o va más por el tema de ingeniería de computadores, más centrado pues con lo que ha comentado José. Luego el detalle de cada una de las asignaturas, pues tendrías que ponerte en contacto con los coordinadores, conmigo en concreto o con José, y te podríamos
explicar con más certeza o más concretamente de qué va cada una de las asignaturas. Pero bueno, yo creo que al principio te tenías que pensar tú, pues un poco creo que son bastante diferenciadas las dos especialidades y tendrías que de alguna forma tú, sin pensar en las asignaturas en concreto, ¿qué es lo que más te gusta? Si es más el desarrollo de software o más centrado en el tema de arquitecturas, ¿no? Esa es un poco mi primera idea. Y luego ya si tienes dudas en las asignaturas, pues ya podríamos hablar más en detalle. Sí, simplemente nada más. Vale, es que ricasco. Bueno, antes ya han comentado, las presentaciones las vamos a dejar en la web y ahí te vais a tener también todas las direcciones de correo de los coordinadores, ¿vale? Para más dudas. En cualquier caso, veo que Aitor también tiene una duda. Aitor, cuando quieras. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, en la especialización de computación, respecto a salidas laborales, aparte de investigación, ¿hay algo más? Hola, Aitor. Pues la pena ha sido que no he tenido suficiente tiempo para invertir en eso, ¿no? Pero vamos a decir lo siguiente, y esto lo hemos experimentado sobre todo en el máster KISA, que es el de Ingeniería de Computación y Sistemas Inteligentes, que es, digamos, el natural siguiendo el máster natural siguiendo la especialidad de computación. Pues bueno, en ese máster lo que nos ha pasado es que las empresas del entorno, incluyendo centros tecnológicos y empresas muy potentes, empezaron a ofrecer TFMs, trabajos fin de máster, para que los alumnos del máster lo hiciesen. Claro, había tanta demanda, había tantos trabajos en oferta y pocos alumnos en el máster que los alumnos elegían pues, los mejores proyectos que les interesaban. Incluso llegó a la situación de que las empresas empezaron a ofertar tantos trabajos porque necesitaban gente cualificada que no encontraban en la sociedad, digamos, en el mercado no encontraban gente cualificada en temas de computación, entonces tiraban de este máster y empezaron a dar primas a alumnos que fuesen capaces de realizar satisfactoriamente los proyectos. Estamos hablando de pues, primas de dinero. Entonces, la respuesta es, en este mismo momento, respecto a la especialidad de computación, la demanda es enorme y no estoy hablando de investigación, estoy hablando de desarrollo en empresas, sobre todo en empresas potentes. La demanda es enorme y muy escasa la cualificación del personal en el mercado laboral. Uno de los motivos incluso para sacar el grado en inteligencia artificial y todo este auge va en ese sentido. Mucha demanda y poca gente. Así que sí, de sobra es la respuesta. Eskerrik asko, Josu. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, damos por finalizada esta sesión, pero recordar que los coordinadores, bueno, pues están dispuestos a atender vuestras dudas. Mila esker, muchas gracias, cuidaros mucho y ale, ánimo.